Muy buenos días a todos mis estudiantes de sexto grado. En esta oportunidad, quien les habla, su profesor Luis, le viene trayendo el video explicativo de la programación semanal, semana 26, día 4. Entonces vamos a proceder a crear el video. Lo primero que tenemos que ver es nuestra programación semanal, que corresponde a la semana 26, día 4. Nuestra institución educativa y el área a trabajar es ciencia y tecnología. El tema: logré explicar cómo se producen mis recuerdos y dónde se almacena. La fecha: 1 de octubre del 2020. Normas de convivencia de la clase que se van a establecer para posteriormente evaluarla si la hemos cumplido o no. Los recursos que vamos a necesitar en esta oportunidad va a ser una computadora o tablet con conexión a internet. ¿Por qué? Porque nos van a dar una ficha de autoevaluación de nuestros procesos y productos parte 1, disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Ya estos recursos, como le digo, son casi 6 hojas, así que es bastante extenso lo que tienen que hacer ustedes. Vamos a ver cómo les puedo apoyar en estos recursos que nos están pidiendo. La autoevaluación de nuestros procesos y productos. Para el desarrollo de la actividad, en esta semana vas a tener la oportunidad de revisar tus producciones de la semana 20, que se llama Compartimos recuerdos significativos en familia. ¿Sabes para qué? Para que te des cuenta de cómo estás aprendiendo, qué estás aprendiendo, qué te falta por aprender, qué te es más fácil aprender y qué te es más difícil aprender. Para ello harás uso de tu portafolio, como venimos trabajando toda esta semana. Estas preguntas orientarán tu reflexión. ¿Lograste explicar cómo se producen tus recuerdos? ¿Lograste explicar dónde se guardan esos recuerdos? Y para lograrlo deberás comparar lo que has trabajado con lo que se te esperaba que aprendas. Ya eso lo vamos a trabajar por medio de criterios. La comparación te permitirá saber en qué nivel de aprendizaje te encuentras y qué acciones debes realizar para mejorar, si es que los necesitas. Vamos a ver cómo estamos. Nuestra meta del día de hoy va a ser reflexionar sobre la actividad realizada y elaborar una lista de acciones para seguir mejorando. A empezar entonces, vamos a revisar en tu portafolio la actividad del día 4 de la semana 20. Lee el siguiente cuadro para que recuerdes lo que hiciste. ¿Cuál fue el nombre de la actividad del día 4 de la semana 20? ¿Dónde y cómo se producen los recuerdos? Parte 2. Ya, eso ya lo hemos venido trabajando. ¿Cuál fue la meta? Identificar cómo se aprende y cómo se producen los recuerdos con la participación de diferentes estructuras del cerebro. Luego, reconocer la necesidad de estructuras del cerebro maduras y elásticas para aprender y memorizar. Bien, eso es lo que hemos trabajado el día 4 de la semana 20. La tarea que vas a emprender ahora se llama autoevaluación. ¿Recuerda la autoevaluación que venimos haciendo? Pues lo vamos a hacer nuevamente ahora con el área de ciencia y tecnología. Eso quiere decir que el evaluador de tus trabajos archivados en tu portafolio vas a ser tú mismo. Analizar los productos que realizaste te permitirán evaluar tu trabajo y comprobar por ti mismo lo que estás aprendiendo. Recuerda, evaluar no es solo poner los calificativos A, B o C, es más que eso. La evaluación es revisar tus productos, quiere decir lo que tienes en tu portafolio, y reflexionar para identificar tus avances, tus logros y tus dificultades, plantear y ejecutar acciones para mejorar lo que has aprendido, buscar nuevos caminos o pasos para mejorar tu producto. De allí la importancia del uso del portafolio para realizar esta autoevaluación. Si es que no cuentas con un portafolio, no vamos a poder hacer esta autoevaluación. Así que es muy importante que tú contengas tu portafolio donde estén almacenadas todas las actividades que venimos trabajando hasta ahora. Ahora te invito a leer los testimonios, que son informaciones que nos alcanzaron algunos niños y niñas sobre su autoevaluación, que están en la ficha Autoevaluación de nuestros procesos y productos, disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Bien, niños, esta parte yo la he leído, estaba un poco complicado en la lectura de estas hojas. Son 6 hojas donde ustedes tienen que analizar paso a paso y de verdad que está un poquito complicado. Entonces me he visto en la necesidad de poder ayudarlos y de alguna manera emprender este trabajo juntos. Así que paciencia nada más, vamos a ver cómo avanzamos para al final terminar este trabajo que se nos hace difícil, pero ahora lo vamos a trabajar.
Bien, entonces no lo vas a leer solo, lo vas a leer conmigo y vemos cómo avanzamos. Me dice que voy a leer de la semana 26, el día 4, la autoevaluación de nuestros procesos y nuestros productos. La profesora de sexto grado de la institución educativa donde estudian Felicita y Marley les comentó que a partir de esta semana los estudiantes realizarán su autoevaluación, es decir, que evaluarán ellos mismos sus trabajos. Una vez que obtengan sus resultados deberán identificar sus logros, así como en qué se equivocaron para después plantear cómo mejorar sus producciones. Bien, Felicita y Marley estaban conversando sobre si deberían poner A, B o C. La profesora, previéndonos sobre qué hablarían, les presentó el siguiente gráfico en la pizarra. Vamos a observar el siguiente gráfico. Evaluar no es solo poner calificativos A, B o C, es más que eso. Primero, es revisar tus productos y reflexionar para identificar tus avances, logros y dificultades. 2. Es plantear y ejecutar acciones para mejorar lo que han aprendido. Y número 3 es buscar nuevos caminos o pasos para mejorar sus productos. Este gráfico está clarito, nos está explicando qué cosa es. Bien, al término de la lectura del gráfico les comentó: por eso hemos insistido tanto en el uso del portafolio, porque esta vez lo utilizarán para realizar su autoevaluación. Bien, vamos a hacer el ejercicio de la autoevaluación. En el día 4 de la semana 20, la pregunta de investigación que se formuló fue: ¿cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? Para responder a esta pregunta, hiciste tu plan de investigación. Felicita y Marley, dos estudiantes del sexto grado, también hicieron lo suyo. Conocerás y comprenderás qué pasó con ellas al leer lo siguiente. Bien, entonces nos dicen o nos van a plantear el plan de investigación que hicieron estas dos niñas. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que hicieron ellas. La autoevaluación que hicieron estas estudiantes estuvo centrada en dos aspectos: la evaluación del plan de investigación utilizando unos instrumentos que su profesora denominó criterios de evaluación de los aprendizajes. Quiere decir que la profesora le facilitó un instrumento que ella ha denominado criterios de evaluación de los aprendizajes. Entiendan esto porque es muy importante al momento que vayamos avanzando. La profesora explicó que son criterios de evaluación. A ver, los criterios de evaluación de los aprendizajes están referidos a la que yo espero que aprendan, o dicho de otro modo, son las partes que yo espero que tenga tu trabajo. Quiere decir que los criterios de evaluación van a ser, las partes que la profesora espera que tenga su trabajo. Entonces con eso se van a complementar. A ver, luego les presentó un cuadro sobre los criterios y les mostró que estos estaban en la primera columna del cuadro. Al comienzo pocos entendieron, luego les explicó cómo utilizarlo. Copiaron el cuadro en sus cuadernos y les indicó dónde colocar su nombre y cómo proceder. Bien, acá tenemos criterios para evaluar la planificación de la investigación. Ya solo lo vamos a ver, se precisan las preguntas de investigación como criterio 1, criterio 2, identifican las acciones que realiza para investigar, 3, ordena las acciones siguiendo una secuencia, qué hará primero, qué hará después. 4. Precisa los recursos que se utilizarán en la investigación. Si la investigación se hará por consulta de textos, los recursos son las fuentes de consulta. Indica cómo se recogerá y organizará la información y utiliza fuentes confiables. Bien, aquí no vamos a llenar ningún dato porque lo único que nos está pidiendo es que nosotros identifiquemos aquí, ¿no? Criterios para evaluar la planificación. Acá tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ver que más adelante estos criterios se van incluso a reducir solo a 5. Bien, pasamos entonces. La profesora explicó que la autoevaluación consistirá en comparar el trabajo que han hecho con lo que se debería tener el trabajo, debería tener el trabajo y que está expresado en cada criterio. Luego continuó: a lo que esté bien hecho le pondrán un visto bueno, de lo contrario pondrán un aspa y harán un comentario en pocas palabras indicando lo que hicieron mal o lo que les faltó hacer. Luego ejecutarán el plan de mejora para sus trabajos. Bien, luego indicó que la evaluación se va a realizar en 2 etapas. La primera etapa consiste en evaluar los procesos y los productos utilizando los criterios de evaluación que ya le he dado previamente. La segunda etapa consiste en ejecutar un pequeño plan de mejoramiento que empezará con la identificación de lo que se necesita mejorar en el trabajo y luego aplicar la mejora.
Bien, vamos a ejecutar entonces la primera etapa, evaluar los procesos y los productos utilizando los criterios de evaluación. La autoevaluación del proceso de creación del plan de investigación. A continuación, Felicita y Marley analizaron los planes de investigación que elaboraron y tenían archivados en su portafolio. Vamos a ver lo que tenían ellos en su portafolio. El plan de investigación de Felicita dice: ¿qué necesito investigar? ¿Cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? Luego, ¿qué fuentes voy a utilizar? El internet, libros, consultas a especialistas. ¿Cómo organizaré mi investigación? Pues en cuadros y en esquemas. Ya, entonces estamos viendo el plan de investigación de Felicita. Vamos a continuar. Ahora, vamos a ver el plan de investigación de Marley. Acciones, dice. Texto. ¿Cómo se producen los recuerdos? Enciclopedia Lexus. Investigar. Esto es lo que propone ella. Materiales o recursos, dice internet, enciclopedia y libro. La evaluación dice texto proporcionado por Aprende en Casa, buscar por internet y buscar textos. Bien, este es el plan de investigación de Marley. Ya estamos notando las diferencias que encontramos entre la de Felicita y la que tenemos acá de Marley. ¿Ya? Ahora dice, Felicita y Marley utilizaron la primera tabla para comparar sus criterios con el de sus productos. El resultado fue el siguiente. A ver, ellos utilizaron la tabla de criterios para evaluar la planificación que le proporcionó la profesora. Entonces vamos a ver. ¿Se precisan las preguntas de investigación? Felicita dijo que sí. Ay, no. Marley no lo logró. ¿Identifica las acciones que realizará para investigar y las ordenó siguiendo una secuencia? No lo logró Felicita. Marley tampoco. Precisa los recursos que utilizarán en la investigación. Si su investigación se hará en consulta de texto, los recursos son las fuentes consultadas. Felicita no lo logró y Marley sí lo logró. Ahora, indica cómo se recogerá y organizará la información. Felicita lo logró y Marley no lo hizo. Evalúa si la fuente de consulta es confiable. Felicita no lo logró y tampoco Marley. Bien, así es como queda entonces en un primer momento la evaluación con criterios que le manda la profesora. Aquí vemos que mientras una lo logra, ella no. Aquí ambas no lograron nada. Aquí más bien es Marley quien logra un check. En el 4 es Felicita quien hace un visto bueno. Y en el último ninguna de las dos. ¿Ya? Entonces es el análisis que hacen ellas en un primer momento sobre su trabajo. Bien, entonces lo siguiente que realizaron fue identificar lo que faltó hacer o estuvo mal hecho. Con esa información organizaron su plan de mejoramiento. Ejecución de la segunda etapa. Te mostramos a continuación el plan de mejoramiento de Felicita. Cuadro de plan de mejora de aprendizajes. Aspectos por mejorar, ella dijo, no especifiqué las acciones en el plan. ¿Qué tarea va a realizar? Elaboraré acciones ordenadas y esto va relacionado al criterio número 2. Y el 2 que dice, identifica las acciones que realizará para investigar. No especifiqué los documentos de consulta. ¿Cuáles son las tareas? Identificaré los documentos que consultaré en internet, documentos de Aprendo en Casa. Esto va relacionado al criterio número 3. ¿Y qué dice el 3? Que precisa los recursos que se utilizarán en la investigación. Luego, no indiqué si la fuente de consulta es confiable. Y eso va relacionado a la número 5. Utiliza fuentes confiables. Bien, entonces cada parte de aspectos a mejorar va relacionada a una tarea a realizar y con criterios que cumplen la mejora realizada. Cada uno de estos criterios están identificados como 2, 4 y 5 en este caso. Avanzamos entonces. La mejora en el plan de investigación. ¿Cuáles han sido las acciones del plan de investigación? Dice que buscaré en la biblioteca o en internet qué materiales de consulta puedo leer sobre cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos. Incluiré la ficha proporcionada por Aprendo en Casa. ¿Qué más? Escogeré el material que pueda leer y comprender. Cuidaré que el material escogido sea confiable. Leeré el material escogido y anotaré lo que me sirva para responder a la pregunta de investigación. Y 5. Escribiré la respuesta a la pregunta de investigación. 2. Mejoras en recursos. Documento de consulta, ficha de Aprende en Casa, cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan. 3. Mejora en confiabilidad de fuente. El autor es
Morgado Ignacio, nombre de su obra, Cómo se forman los recuerdos en el cerebro, quien publica la obra es Instituto de Neurociencias de la UAB, y en conclusión el documento es confiable porque su trabajo es publicado por una institución especializada. Muy bien, entonces acá tenemos todas las acciones que va a hacer para mejorar su trabajo. Luego de la evaluación del plan, Felicita y Marley evaluaron si habían logrado la meta. Su profesora indicó que la evidencia a través de la cual se le va a evaluar a más niñas es si han logrado la meta. Serán las respuestas que dieron a las preguntas sobre los recuerdos y también los mapas conceptuales producidos. Bien, acá tenemos algunas preguntas. ¿Cuál es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos? Entonces la respuesta de Felicita fue: el órgano que interviene es el oído, y Marley dice el órgano que interviene es el cerebro. Preguntas: ¿cómo se forman los recuerdos? Para Felicita, para que se formen los recuerdos es necesario que participen las neuronas. Para Marley, para que se formen los recuerdos es necesario que se formen circuitos de neuronas. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Para Felicita, los recuerdos se almacenan en el hipocampo, también en la corteza cerebral. Para Marley, los recuerdos se almacenan en el hipocampo, es un caballito de mar. ¿Dónde se almacenan los recuerdos de conocimientos generales? Da un ejemplo. Felicita dice en la memoria general y en estructura como la corteza cerebral y el hipocampo, por ejemplo, conocimientos de geografía e historia. La respuesta de Marley: la información se guarda en el hipocampo. Pregunta: ¿dónde se almacenan los recuerdos de cómo se hacen las cosas? Y da un ejemplo. Solo Felicita contesta en la memoria de hábitos, por ejemplo, manejar bicicleta y llamar por teléfono. Bien, esas son las respuestas que han dado las niñas. Y avanzamos. Para evaluar la meta, la profesora les presentó los criterios de evaluación en la tabla que se muestra a continuación. La evaluación de la meta de aprendizaje: identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos dónde se almacenan. Esa era nuestra meta. Felicita y Marley se autoevaluaron utilizando la tabla de criterios para saber si habían logrado la meta. El resultado fue el siguiente. A ver, identifica que el cerebro es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos. Acá la primera pregunta. ¿Qué dice? No lo logró. Observación: no identifiqué el órgano donde se forman los recuerdos. ¿Logró Marley? Sí. Identifica que los recuerdos se forman al producirse conexiones entre las neuronas y al activarse numerosas sustancias químicas. Felicita lo logró y dijo: me faltó indicar que se forman conexiones entre neuronas al activar sustancias químicas. Entonces Marley sí lo logró. Me faltó indicar que se activan las sustancias químicas. Identifica que los recuerdos de los conocimientos generales se guardan en estructuras del cerebro denominadas hipocampo y corteza cerebral. Felicita lo logró. Luego dijo: faltó indicar a qué se refiere con la información de conocimientos generales. Logro de Marley: bien. Identifica que los recuerdos relacionados con los hábitos y los referidos a cómo se hacen las cosas se guardan en la estructura como la amígdala cerebral y encéfalo. Sí lo logró. Me faltó indicar en qué órganos se guarda. Aquí no respondía la pregunta. Ya, entonces Felicita y Marley se autoevaluaron utilizando la tabla de criterios para saber si habían logrado la meta. Ya, así es como queda entonces después de su evaluación. A continuación, Felicita y Marley hicieron su plan de mejora para el logro de la meta. Utilizaron el cuadro de plan de mejora. Te mostramos el plan de mejora de Marley. Dice: aspectos a mejorar. Me faltó indicar que se activan las sustancias químicas. Tarea a realizar: completar mi respuesta y mencionar que se forman las conexiones de neuronas al activarse sustancias químicas. ¿Quién hace eso? El criterio número 2. Identifica que los recuerdos se forman a producirse conexiones entre las neuronas y al activarse numerosas sustancias. Me faltó indicar qué es la información de conocimientos generales, también nombrar a la corteza cerebral. ¿Cuál es la tarea a realizar? Completar mi respuesta y mencionar que también es la corteza cerebral donde se guardan los recuerdos de conocimientos generales. Aclarar que el hipocampo en el cerebro no es un caballito de mar, sino que tiene la forma de este pez. Esto va relacionado al criterio número 3. Ya, identifica que los recuerdos de los conocimientos generales se guardan en estructuras del cerebro denominadas hipocampo y corteza cerebral.
No respondí a la pregunta. Luego dice, leer de nuevo la información sobre dónde se guardan los recuerdos de hábitos y los referidos a cómo hacer las cosas para responder a la pregunta. Esto va relacionado al criterio 4. Identifica que los recuerdos relacionados con los hábitos y los referidos a cómo hacemos las cosas se guardan en estructuras como la amígdala cerebral y el encéfalo. Bien, vamos a seguir analizando. Luego de la lectura de la ficha necesitamos tu opinión. Analiza y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál de los planes para la investigación, el de Felicita o el de Marley, que te mostramos en la ficha, está mejor elaborado? A mi entender fue el plan de Felicita, ya que planteó mejor sus necesidades a investigar las fuentes que necesitaba y cómo iba a organizar su investigación. Bien, aquí tenemos el plan de investigación de Felicita que cumple, creo, con todos los datos. Ya te informaste sobre qué es una autoevaluación y cómo se hace. Bien, y acá ya acabamos de leer. Es muy extensa la lectura, pero he tratado de hacerlo la más rápida posible para que ustedes la puedan entender. De todas formas, le voy a facilitar para que ustedes la lean. Avanzamos entonces. Ahora es momento de revisar y mejorar tus productos. Ahora tú vas a revisar tu producto. Busca en tu portafolio tu producto, es decir, el trabajo que hiciste sobre el día y el de la noche de la semana 20, el día 5, ¿no? Luego te evalúa el proceso, plan de investigación para responder a la pregunta de investigación y la meta, identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos dónde se almacenan. Utiliza como ejemplo cómo lo hicieron Felicita y Marley. Lo harás en 2 momentos. Ejecución de la primera etapa. Vamos a evaluar tu plan de investigación. Para ello utiliza la tabla de criterios para evaluar la planificación de investigación. ¿Te acuerdas de esta tabla de criterios? Pues vaya, yo me voy a autoevaluar. A ver. Criterios para evaluar la planificación de la investigación. ¿Se precisan las preguntas de investigación? Sí. Observaciones. Sí realicé la pregunta de investigación. Identifica las acciones que realiza para investigar y las ordena siguiendo una secuencia que harás primero y que harás después. Por supuesto que lo he hecho. Sí identifica las acciones para realizar la investigación y de qué hacer primero y qué hacer después. Precisa los recursos que se utilizarán en la investigación. Si la investigación se hará por consulta de textos, los recursos, las fuentes son la consulta. Sí lo hice. Sí especifica los recursos que iba a necesitar: web, fichas, plataforma, aprende en casa. Indica cómo se recogerá y organizará la información. Sí. Sí realicé la investigación. Evalúa si la fuente de consulta es confiable. Pues sí, se está realizando con los criterios de confiabilidad. Ya, esto es lo que acabo de llenar. Tú vas a poder llenar de acuerdo a tu criterio, no necesariamente esas son las respuestas. Bien, una vez que has evaluado e identificado tus errores y lo que te falta en el plan, elabora tu plan de mejora de tu aprendizaje. Utiliza el cuadro para guiarte. A ver, vamos a ver en estos aspectos para mejorar. El primer criterio dice: se precisan las preguntas de investigación. Yo la precisé muy bien, por eso no la voy a poner porque no necesito realizar ninguna tarea. Pero en la 2 sí, no especifiqué acciones en el plan. Elaboré acciones ordenadas. Elaboraré, ¿no? ¿Cuál es la tarea a realizar? El criterio 2 va relacionado a identificar las acciones que realizará para investigar a las órdenes siguiendo una secuencia. 3. No especifiqué los documentos de consulta. ¿Cuál es mi tarea a realizar? Identificaré los documentos que consultaré en internet y documentos de aprendo en casa. Eso va relacionado al criterio número 3. Que dice que precisa los recursos que se utilizarán en la investigación. No respondí a la pregunta, pues, ¿qué tengo que hacer? Leer de nuevo la información sobre dónde se guardan los recuerdos de hábitos y los referidos a cómo hacer las cosas para responder a la pregunta. Eso va relacionado al 4, en cómo se indica, cómo se recogerá y organizará la información. No indiqué si la fuente de consulta es confiable, pues indicaré el nombre del autor y quién publica su trabajo. Esto va relacionado a evaluar si la fuente es confiable o no. Ya, entonces acá he propuesto algunos aspectos a mejorar, unas tareas a realizar y los criterios que se relacionan con ellos. Como te sigo diciendo, no necesariamente puedes poner esto. Para mí esto es lo que yo debo poner y tú eres quien está revisando tu trabajo y con referencia a eso vas a poder llenar estos cuadros. Ahora, si al autoevaluar te encontraste que debes mejorar tus productos, responde a la pregunta: ¿qué debo mejorar? Haz un cuadro como este en tu cuaderno o tus hojas de reuso. A ver, mejora en acciones del plan de investigación. Elaboraré acciones ordenadamente. Mejoras en los recursos. Identificaré los documentos que consultaré en internet y documentos de aprendo en casa.
Mejora de la confiabilidad de las fuentes, pues indicaré el nombre del autor y quién publica su trabajo. Por ejemplo, en esta que acabamos de leer, el autor es adaptado de Morgado Ignacio, nombre de su obra, cómo se forman los recuerdos en el cerebro, quién lo publica, el Instituto de Neurociencias de la UAB, y en conclusión, este texto cumple con todos los criterios de confiabilidad para realizar mi mejora de mi plan de investigación. Bien. Compara la primera versión de tus productos con la versión mejorada. ¿Te parece que has mejorado? ¿En qué? Toma en cuenta las correcciones que has hecho para tus próximos planes sean mejores. Quiere decir que vas a comparar lo que tenías en un primer momento y con lo que ahora ya hemos trabajado y has corregido, ¿no? Tienes que tener ya tu versión mejorada de tu producto. A ver, vamos a ver nuevamente. Aspectos a mejorar, como les dije en el primero, yo no necesito mejorar porque precisé bien mi pregunta de investigación. Me voy al número 2. Ahora sí, especifiqué las acciones en el plan, elaboré mis acciones ordenadamente. Quiere decir que ya corregí el error que tenía inicialmente. Esto va relacionado a identificar las acciones que realizará para investigar y las ordena siguiendo una secuencia. Especifiqué los documentos de consulta. Ahora sí identifiqué los documentos de consulta en internet y el documento de aprendo en casa. Y va relacionada al preciso los recursos que se utilizarán en la investigación. Respondí a las preguntas. Leí la información sobre dónde se guardan los recuerdos de hábitos y los referidos a cómo hacer las cosas para responder a la pregunta. Ahora sí ya respondí a la pregunta. Indica cómo se recogerá y organizará la información. Va relacionada al criterio 4. Indiqué la fuente de consulta si es confiable. Indiqué si ahora sí el nombre del autor y quién publica el trabajo. Lo hicimos en la diapositiva anterior, ¿no? Evalúa si la fuente de consulta es confiable, va relacionado a ese criterio. Como te sigo diciendo, esto es lo que yo pienso que debo llenar, pero eres tú quien ha hecho el trabajo y vas a ir llenando de acuerdo a tu actividad de ese día que está almacenada en tu portafolio. Bien, evalúa si lograste la meta. Vamos a identificar entonces cómo se producen los recuerdos y luego de producirlos dónde se almacenan. Para ello vamos a utilizar una tabla de criterios para evaluar la meta que te alcanzamos a continuación. Ya evaluamos nuestro trabajo, ahora vamos a evaluar si hemos llegado a la meta o no. Criterios de evaluación de la meta. ¿Identifica que el cerebro es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos? Sí. ¿De dónde lo saqué? De la información extraída, cómo se forman los recuerdos en el cerebro del texto de la plataforma. Identifica que los recuerdos se forman al producirse conexiones entre las neuronas y al activarse numerosas sustancias químicas. Sí, lo logré, lo obtuve de la misma plataforma. Identifica que los recuerdos de los conocimientos generales se guardan en estructuras del cerebro denominadas hipocampo y corteza cerebral. Sí, lo identifiqué. Identifica que los recuerdos relacionados con los hábitos y los referidos a cómo hacemos las cosas se guardan en estructuras como la amígdala cerebral y el encéfalo. Sí, lo conseguí. Entonces, mírenme, ya hemos corregido, ya hemos evaluado nuestra meta y después de leer toda esa información ya hemos llegado a una buena conclusión, que hemos logrado todo lo que se nos pide sobre la meta. Ahora sí, encuentras que es necesario elaborar tu plan de mejora, hazlo. Recuerda que harás tu plan de mejora si tienes errores que corregir y debes completar lo que te falte. No olvides algo importante y muy importante. Cometer errores es parte del aprendizaje. ¿Quién no se ha equivocado? Todos nos podemos equivocar. Cometer errores y luego corregir es un aprendizaje muy beneficioso. Escribe a continuación las mejoras respecto a cada criterio que no hayas logrado o que hayas logrado parcialmente. A ver, acciones referidas al criterio 1. Precisar la pregunta de investigación y relacionándola lo mejor posible a lo que quiero investigar. Ese criterio que va relacionado a hacer la pregunta. ¿Cuál va a ser mi acción referida a ese criterio? Pues la voy a precisar relacionándolo lo mejor posible a lo que quiero investigar. Acciones referidas al criterio 2. Escribiré ordenadamente y en secuencia las acciones que realizaré en mi plan de investigación. Ya sé a lo que se refiere a estar ordenado y en secuencias. Acciones referidas al criterio 3. Precisaré los recursos a los cuales voy a consultar con mayor detalle. Acciones número 4. Realizaré acciones para mejorar el recojo de datos y la organización de la información.
Acciones referidas al criterio 5, pues estaré atento para revisar las fuentes confiables para que mi investigación tenga sustento científico. Entonces acá hay algunas cosas que voy a hacer y que voy a lograrlo con mis trabajos que me vayan viniendo de ciencia y tecnología. Bien, ahora ya con tu familia, ¿qué vas a hacer? Le vas a comentar qué mejoraste tus productos, el plan de investigación que has hecho y la meta. Y cuéntales cómo lo hiciste. Cuéntales también cómo te sentiste al corregir tus errores para aprender más y mejor. Bien, ahora vamos a reflexionar. Te invito a responder a las siguientes preguntas. ¿Lograste revisar y mejorar tus productos? Claro que sí, hemos revisado y lo hemos hecho muy extensamente. ¿Cómo lo hiciste? Pues verificando los datos y volviendo a leer y haciendo mis cálculos que he hecho nuevamente. ¿No? Esos cálculos que he hecho, mis tablitas. ¿Qué dificultades tuviste? Pues por lo extenso del texto, no sé, nos ha hecho un poco difícil, pero al final hemos logrado, ¿no? ¿Lograste escribir la lista de acciones que te permita mejorar tus productos? Sí, hemos hecho nuestra lista. ¿Y cómo lo hiciste y qué dificultades tuviste? Pues aquí ya te toca contestar a ti. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de esta experiencia? Miren chicos, lo más importante que hemos aprendido el día de hoy es que nosotros, utilizando nuestro portafolio y haciendo nuestra autoevaluación, vamos a poder mejorar nuestro trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo una comparación de que lo que yo tengo almacenado en mi portafolio con mi versión que tengo mejorada. Ya con la autoevaluación voy a mejorar mi producto. Y eso es lo que he aprendido el día de hoy. Quiere decir que voy a hacer un contraste de lo que tenía antes con lo que tengo ahora. Y posteriormente los trabajos que hagamos van a salir mucho mejor después de hacer nuestra autoevaluación. Bien, con eso llegamos al fin de la teoría y también ya con el video que está muy extenso. Bueno, este video te lo voy a pasar. Te recuerdo siempre que le bajes la resolución para que no consumas muchos megas. Finalmente te pido que te suscribas al canal, suscríbete con Luis, dame un like y sobre todo activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Recuerda, este trabajo lo he hecho con la finalidad de ayudarte. Tenías que haberlo leído solo. Espero que te hayas sido de ayuda trabajarlo conmigo. Muy bien, hasta el próximo video y ya nos vemos en la siguiente clase.